Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hablaremos de la insuficiencia renal crónica en los gatos. Para ponerte en contexto y poder entender la enfermedad, vamos a hablar de las particularidades que tiene el gato. Si lo comparamos con el perro y lo comparamos con las personas, las nefronas, que son básicamente la unidad estructural y funcional de los riñones de los seres vivos, hablemos ahora particularmente del gato, tenemos que en los gatos es de 200.000 nefronas por riñón, respecto a los perros, que es aproximadamente de 400.000 nefronas por riñón, y con respecto a las personas, que es de 1 millón de nefronas por riñón. Es decir, que el gato, por su propia naturaleza de gato, ya cuenta con menos nefronas, que lo acabo de explicar, es la unidad estructural y funcional del riñón, por tanto juega en este sentido en desventaja con respecto a las especies que he puesto como ejemplo. Otra particularidad y peculiaridad del gato es que beben poca agua, seguramente debido a su origen, que posiblemente también entendemos que el origen del gato es en lugares desérticos donde ha habido poca agua. Por tanto, el agua no es algo que normalmente a los gatos les motive, por tanto tenemos que motivarles a beber agua. Entonces, esa es otra particularidad que tiene el gato y que probablemente le hace más vulnerable a que con la otra característica tengamos un posible fallo renal o una posible insuficiencia renal con el tiempo, de lo cual hablaremos. Otra particularidad muy importante en el gato es que mimetiza muy bien las patologías. Justamente lo que hablamos, es un animal muy vulnerable en la naturaleza, por tanto muchos depredadores intentarán pues aniquilar esta especie en la naturaleza como tal, y este animalito, pues como mecanismo de defensa intuitiva, va a intentar disimular o mimetizar bastante las patologías. Por tanto, es un muy fuerte animal para aguantar cualquier tipo de patología, y esto le hace que cuando llegue realmente a manifestar signos y síntomas, desgraciadamente es muy tarde, y entonces en este caso que nos concierne, que es la insuficiencia renal, en la mayoría de casos llegamos tarde. Entonces, entendiendo esto, te invito a que si tu gato tiene más de 7 años, entre 7 y 8 añitos, pues empecemos a tener en cuenta que hay que realizar ciertas pruebas precoces, ¿de acuerdo?, para no llegar a un estadio muy avanzado de la enfermedad, que los voy a nombrar más adelante, pero que esos signos o síntomas que voy a nombrar más adelante pues son los que menos deseamos. Por tanto, aquí la prevención, sobre todo la parte precoz de la enfermedad, es muy importante, y recalco que es prácticamente lo que nos puede alargar la vida del animal. Así que bueno, vamos a entrar en detalles. Vamos a definir la enfermedad renal crónica. La podemos definir como lesión renal estructural irreversible de curso variado en cuanto al tiempo, puede ser lo normal más de 2 semanas, esto independientemente de su extensión y de la causa que la provoque. Ya que hablamos de causas, podemos determinar, pues puede ser por virus, por bacterias, por algún tipo de neoplasia, por algún tipo de cálculo, por obstrucciones o semiobstrucciones a nivel de vías urinarias, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que determinar cuál es la causa de la enfermedad. La mayoría de veces, por eso es importante que en gatitos de más de 7 años o de 7 años en adelante podamos determinar de forma precoz, de forma preventiva, cómo se encuentra la funcionalidad renal. Así de paso podemos, con ciertas pruebas, determinar qué tratamiento y qué prevención podríamos utilizar de forma más adecuada. Entendiendo un poco lo que acabamos de explicar, vamos a hablar de las principales funciones renales o del riñón. La primera de ellas es que ayuda a eliminar las sustancias tóxicas del organismo por medio de la orina. Otra es mantener el equilibrio hídrico o del agua y de los electrolitos. Otra función importante también es la de ayudar a mantener la presión arterial. Es muy importante que en las clínicas veterinarias tengamos un aparato, tal y como estamos viendo en esta imagen, de un aparatito de forma no invasiva que nos ayuda a medir la presión arterial en los gatos y en los perros, y que nos puede dar bastante información, siempre y cuando se haga bien, para medir la presión arterial. Y otra función muy importante es que el riñón se encuentra la hormona
que se llama eritropoyetina y que tiene la función de estimular la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Entonces, con las funciones ya aclaradas del riñón, podemos entender que los signos y los síntomas que vamos a explicar a continuación se pueden dar en mayor o menor medida y que es muy importante verlos. Ahora hablaremos de los signos y los síntomas. Los principales son que el animal consume mucha agua, el animal orina mucho, a esto se le conoce como poliuria, polidipsia. En principio está perdiendo peso, lo vemos más apático, puede haber vómitos, muy característico, que la gente no lo dice mucho, es el mal aliento. Podemos encontrar úlceras en la cavidad oral, podemos encontrar también unas mucosas pálidas debido a la anemia. Los encontramos, sobre todo cuando está muy avanzado, demasiado deshidratados. Podemos tener problemas de constipación, es decir, dificultad a la hora de defecar, esto seguramente por la deshidratación. Así que, bueno, todo este conjunto y este paquete de signos y síntomas que vamos a ver es, repito, cuando la enfermedad ya está relativamente avanzada o muy avanzada. Ahora hablaremos de las pruebas diagnósticas. En principio, debido a la complejidad de la enfermedad renal crónica, debemos realizar varias pruebas, una batería de pruebas que a veces para el dueño, el propietario del animal, pues resultan ser pues un poco de elevado coste, pueden ser bastantes pruebas, pero lo ideal sería hacer la mayoría de ellas para poder llegar a un diagnóstico y sobre todo a un pronóstico lo más favorable posible para nuestro animal. Por tanto, encontraríamos las pruebas bioquímicas, el hemograma, una prueba de tiroides, el reconocido SDMA, vamos a hacer una relación proteína-creatinina en la urea, lo que se conoce como un UPC. Es muy importante realizar un ureanálisis completo. Podemos realizar también ese ureanálisis con antibiograma. Debemos realizar una medición o varias mediciones de la presión sanguínea en la clínica. Debemos tener muy presente de realizarlas muy bien, realizar varias mediciones, que el animal esté lo más tranquilo posible, que no haya alteraciones de estrés para el animal, porque estas mediciones nos pueden dar un falso positivo o un falso negativo. Por tanto, las mediciones, si se realizan en la clínica, deben ser lo mejor posibles. Sin duda ninguna es importante realizar una ecografía, realizar una radiografía, siempre las dos para poder comparar y tener más información, y en casos donde el veterinario lo considere, realizar biopsia renal. Antes de hablar del tratamiento, debemos tener en cuenta algunos puntos claves en el tratamiento que son los que hacen que avance la enfermedad renal. Uno de ellos es la proteinuria, es decir, la pérdida de proteína por la orina, la anemia que manifiesta el animal, la hiperfosfatemia, es decir, el aumento del fósforo en el animal, y hay otros puntos que debemos tener en cuenta como la hipertensión, como la hipocalemia, es decir, la bajada de potasio en sangre, las infecciones del tracto urinario y una cosa de un nombre muy complejo que se llama la nefroureterolitiasis, que básicamente son los cálculos que podamos tener a nivel renal o a nivel de los uréteres. Entonces, antes de pasar al tratamiento, debemos tener en cuenta estos puntos claves para determinar que son muy importantes en la prevención y sobre todo en el manejo del animal. Ahora hablaremos del tratamiento. Se debe estadificar la enfermedad. Hay 4 grados y en función del grado se debe realizar el tratamiento sugerido. Si realizamos pruebas con el ánimo de prevenir la enfermedad a partir de los 7 años de vida, en los estadios 1 y 2 la esperanza de vida podría ser buena, llegando a tener buena calidad de vida al animal. En estadios 3 y 4 la esperanza de vida reduce, pero cada caso es particular y se debe instaurar el mejor tratamiento posible. La alimentación estricta renal será lo principal en el manejo de esta enfermedad. Un objetivo claro es reducir la urea en sangre. Cada vez los estudios serios desmontan la teoría de que hay que dar dietas sin sal y muy reducidas en proteínas. En el momento de grabar este vídeo no existen evidencias rotundas en cuanto a ello y es posible que en el futuro se pueda ratificar. Algunas marcas comerciales de comida renal ya empiezan a tener esto en cuenta. Por eso, y de momento, hay que dar proteína de alto valor biológico, es decir, de alta digestibilidad.
debes comentar esto con tu veterinario. Se debe mejorar en el hogar las características medioambientales para beneficio de la salud psíquica y física de nuestro gato, la medicación prescrita por tu veterinario, la fluidoterapia, el tratamiento de sostén para tratar úlceras, úlceras orales, los potenciadores del apetito, el tratamiento de las náuseas, el control muy importante de la presión arterial. Incluso en animales que están con una enfermedad severa se puede plantear la diálisis, aunque son tratamientos que se realizan en lugares específicos y de alto impacto económico, pero en algunos lugares se podría plantear. Hay que fomentar que beban mucha agua, usar bebederos amplios, porque a los gatos no les gustan que sus viurizas toquen los bebederos, los comederos. Por tanto, si tenemos un bebedero amplio será mucho mejor. Si podemos incentivar el que beban agua mediante fuentes de agua, mucho mejor para el gato. Y no hay que olvidar que se necesitan controles periódicos para evaluar esta enfermedad, y lo que en general se recomienda es que en gatos de 7 a 14 años se realicen cada año y en gatos mayores de 15 años se realicen cada 6 meses. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, espero que haya sido de tu agrado. Seguiremos subiendo vídeos que aporten valor, que te puedan aportar bienestar a tu mascota, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.